Tómate un café desde cualquier parte del mundo con Central Café. Lunes y viernes a las 5 de la tarde. Holy Spirit, you make me shake. Vamos a hablar de pastores y ovejas. Una tradición que la escuchamos mucho en historias de la Biblia, la revivimos incluso en cada diciembre en un pesebre, pero quisiera preguntar si realmente hoy todavía existen pastores y ovejas. De esos pastores que van caminando por las montañas arriando su rebaño. Arriando decimos en Colombia cuando uno dice van caminando con ese rebaño. Otros le llaman a eso trashumancia. Pues cuando tuvimos la oportunidad hace unos años de visitar Tierra Santa, de visitar Israel y estar en una población histórica que se llama Belén, tuvimos la oportunidad de ver que allí todavía existen pastores. Y se ven. Son muy pocos, con una que otra oveja, pero ahí las van llevando y todavía usan su lana, usan su leche, usan su carne y las crían hasta que crecen y también tienen crías. Pues estos pastores, a diferencia de lo que nos imaginamos, no son los más reconocidos de la sociedad, ni son los más distinguidos. En las sociedades árabes, el pastor es una persona no de mucha educación, más bien vestido con unos harapos o con lo que encuentra y que encuentra en las ovejas su modo de subsistir y en el cuidado de ellas lo único que tiene para garantizar su vida. En Colombia también tenemos ovejas y también tenemos cuidadores, aunque más de ganado. Pero esos pastores de hoy, ¿cómo serían, Loreni? Una ovejoaventura. Uy. ¿Cómo es una ovejoaventura? Pues yo creo que ese es un oficio demasiado complicado. Es muy difícil. Yo creo que es un oficio tradicional y si la familia de uno no tiene tradicionalmente ese oficio, pues es difícil aprenderlo inclusive, porque se requiere de instinto, se requiere de conocer muy bien a los animales, depende mucho del clima, depende de la región en donde se encuentre. Y en Colombia particularmente, y en Cundinamarca o en Boyacá, pues las zonas son muy frías y hay que hacerlo al aire libre, y hay que pastorear de noche, y hay que pastorear de día, y es una labor muy solitaria. No, definitivamente un pastor en el 2022, santo Dios, no me alcanzo a imaginar. De hecho, pensé, no encontraría yo una persona que se dedique a esa labor hoy día, en medio de esta revolución mundial y social que nosotros tenemos. ¿Quién se dedica a hacer esa función? Y es que estaba justo viendo un poco qué es lo que tiene que hacer una persona que cuida ovejas, y como bien lo dice Lore, pues indispensable el buscar un lugar durante todo el año para que puedan estar bien. Necesitan cierto clima, cierta temperatura, tienen que adecuar el lugar donde ellas duermen, pero además de eso también cuidar todo lo que sucede, porque las garrapatas puede afectar obviamente su lana y demás, y no puede ser entonces utilizada. Lo que comen, no comen cualquier cosa, son unos granos especiales y que no se pueden exceder porque si no les cae muy mal. También mantenerlas bien, les tienen que cuidar, cortar las uñas, limpiárselas. En algún momento de su vida necesitan quitarle todo su pelaje para que puedan estar bien, es decir, esquilarlas una vez al año. Entonces realmente uno piensa, no, pues como cualquier animal o lo que sea, viven así al aire libre y viven porque sí, pero no, el que cuida ovejas tiene que estar pendiente todos los días de una cantidad de cosas para que sus ovejitas estén bien. Es un trabajo muy, muy arduo. Y qué labor tan solitaria, acompañada solo por el perro. En tiempos de globalización, donde se impone la carne de microgranja, ese tipo de ganadería extensiva
de este tipo de trabajo de trashumantes, como comentaba Jason, está también en extinción. Y en España hay un señor que se llama Gabriel Gallegos y es el último pastor trashumante guía de 1000 ovejas. Y él es escoltado por la Guardia Civil de España por las carreteras de la Alpujarra. Este señor tiene más de 43 años haciendo este oficio y es toda una personalidad porque es el último de su estilo en esa región que mueve esta cantidad de ovejas y es todo un espectáculo. Entonces me encanta porque es un trabajo que probablemente para el día de hoy no lo consideramos esencial, pero es culturalmente un arraigo importante que pronto dejará de existir. Y tiene 1000 ovejas ese señor. Son tantas que lo tiene que acompañar la guardia para poder caminar con ellas cuando las baja de la montaña. Dice él que las reconoce así estén a kilómetros de distancia y sabe cuál es cada una de ellas. 1000. Y usted imagina y saber, sí, esa es mía o no, esa es de otro lado. Pues se me hace muy interesante también lo que ustedes comentan porque tiene un paralelo con la vida espiritual. Y es que Jesús nos comparó con ovejas. Cuando estuvo predicando, Jesús hablaba de ovejas y de pastor, en particular porque nosotros somos como ovejas. Y eso significa que necesitamos un guía, necesitamos alguien que nos cuide. También nos podemos perder y también podemos volver al redil. Necesitamos comer pasto y pasto verde y necesitamos estar bien cuidados. Hoy vamos a tener una historia de una cuidadora de ovejas y vamos a aprender un poco sobre esto y también cómo podemos aplicarlo a nuestra vida. Llegó la hora de tomarnos un expreso. Y hoy nos tomamos un expreso con una mujer campesina, con hondas raíces en el altiplano cundiboyacense, así se le llama a la zona que queda entre los departamentos de Cundinamarca y Boyacá en Colombia. Ella nació en una vereda llamada Playa del Carmen de Carupa y desde los 7 años, al lado de sus padres y abuelos, comenzó a tejer con las largas agujas que tienen la lana virgen que entregaban las ovejas que criaban en su tierra. Actualmente vive con su esposo, Pedro Pablo Vanegas, allí y ella continuó justamente esa tarea de criar ovejas, esquilarlas y tejer con su lana, aprovechar esa lana. Y a esta hora nos atiende esta mujer de 69 años. Gracias, María Delfina, por estar con nosotros. Ella es María Delfina Molina de Vanegas. Bienvenida. Gracias para todos los oyentes. Ya la presentación la hicieron y pues soy una tejedora. Creo que es una profesión muy bonita. Nunca me da pena decir y resaltar esa profesión que pudo darme mi mamá, porque mi papá era muy enfermo, entonces casi la luchó mi mamá sola para criarnos a las numerosas familias como éramos las familias de antes, que era con numerosos hijos. Entonces aprendí. El aprendizaje fue con largas agujas hechas prácticamente buscado de árboles, de maticas del monte, hacerle puntica a unos palitos y así se inició el aprendizaje. Pero que cuando hay amor, el amor implica sacrificio y así van llegando todos los componentes a la vida de progreso y a la vida de adelanto, tanto de superación personal como económica y todo, y unas cuantas cosas más que quisiera redactar de lo que es la profesión de la artesanía. Y María digo Delfina, profesión porque sí, ¿cuántas señor, ovejas tiene? llegué a tener, a cuidar 30 ovejas con sus respectivas crías, 30 ovejas amarradas con sus respectivas crías, así pequeños se dejan sueltos.
mm, hay unas temporadas que uno no puede cuidar ovejas por la escasez del pasto cuando no hace buen tiempo, o también prácticamente en esta región hubo una queja que tenemos muchos campesinos de que los perros acaban con los rebaños. ¿Y sabes cómo Entonces, se llaman sus eso ovejas, ha Delfina? tocado un poco la crianza de las ovejas. ¿Y sabes cómo se llaman sus ovejas? Más que todo en este municipio, como es supremamente frío, la raza que más así es la raza criolla, y es la menos exigente para la crianza. Es un animal que no necesariamente hay que darle agua, no necesariamente darle alimentos de comidas así de comprada ni nada, sino de las hierbas de la naturaleza, de las hierbas de los potreros, de las hierbas de alrededor de las casas, y así se mantienen, y también son de muy buen sabor sus carnes. ¿Y le los tiene asados. nombre usted a sus ovejitas? ¿Cuáles son sus favoritas? ¿Cómo se llaman? No, de raza criolla simplemente. O sea, no las llama Pipa, Popa, Lola, no. ¿Cómo las llaman? No, eso uno las bautiza. Sí, una que la mansa, que la caribizarda, que la patinegra, que la arisca, que la brincona, que Pero las conoce a todas, no se le pierde una. es divertido el bautismo de las ovejas. Qué linda María Delfina. Para los que no conocen, el altiplano cundiboyacense es una zona de tierras altas y planas. Está en la cordillera oriental de los Andes y es una zona de muchos pastos verdes. Loreni tiene pregunta también. Doña María Delfina, ¿a qué edad usted esquiló su primera ovejita? No esquilé la primera oveja. Mi mamá siempre nos enseñaba desde pequeñas a todos, y como yo era la menor, aprendía más fácil porque me quedaba mirando. Y entonces, cada vez que esquilaba una oveja, pues le dejaba a uno ensayar un poquito, le prestaba la tijera y le decía, hágala acá. Y entonces en la parte sobre la pancita de la oveja es más fácil. Y para que me quedara bonito, pues ahí le hacía hasta que aprendí. Pero digamos de 14 años, de 15, así. Entonces hagamos cuentas cuánto llevo yo trabajando con mis ovejas, con la lana, que hilando, y cuando no teníamos ovejas, cuando era niña, entonces si no teníamos, había en muchos hogares que recibía uno la oveja al aumento, entonces se repartía las crías de las ovejas, la lana, el vellón, la mitad para el dueño de la oveja y la mitad para el que la cuidaba, y entonces uno era feliz. Y lo mismo haciendo los usos de palo, con unos palitos, y se le hacen 2 orejitas, se le coloca un tortero y hágale a hilar. Wow. Wow, María Delfina, usted definitivamente no solamente es apasionada por lo que hace, sino que también es un ejemplo de vida, porque justo aquí tenemos también un diploma que usted se ganó el 28 de enero del 2022 porque estudió la economía circular en los negocios verdes, y usted pudo allí tener este curso a su edad y poner en práctica lo que hace y la pasión por las ovejas. ¿Qué significó para usted, María Delfina, el estudiar después de tantos años, quizás sin tenerlo desde el comienzo? ¿Qué significó para usted y cómo pudo poner en práctica eso que estudió a lo que está haciendo, a su profesión con las ovejas? El estudiar, gracias a la CAR. La CAR
ayudó con esos cursos virtuales y también pues gracias a que a través de la buena economía y de ser uno ahorrativo y todo, pues tengo el computador y pude tomar esas clases más fácil que en el celular. Y pues dicen que el oro viejo no aprende, pero pues no aprendí de totalidad, pero sí algo, y me defendí y podía, pues a veces sufría para abrir los cuestionarios para llenar y todo eso, pero que lo logré con la ayuda de Dios y con la ayuda de una hija también. Me hacía videollamada y me indicaba, dele clip acá, haga. Entonces, así fue. Qué bueno, el que también, quiere pues, puede. Al equipo CAR, que le da a uno entusiasmo y le da a uno ánimos para seguir adelante. Y fue Ovejitas, un recuerdo también que sí. quedó de... Ovejitas Delphi se llama la empresa de María Delfina. María Delfina, ¿qué se puede hacer con la lana de las ovejas? Cuéntenos un poco qué se cose. ¿O usted saca sacos, abrigos? ¿Cómo funciona eso? Yo hago sacos, guantes, gorros, bufandas, chales, cobijas, ruanas, tapetes. Mi esposo me ayuda con los tapetes, y los tapetes se hacen de los sobres que quedan de la chura de las ruanas en telar. Sí. Lo de telar lo doy a hacer porque no me alcanza el tiempo y no sé. Y lo de doblar la lana, torcerla, todo lo de madejas, todo eso, mi esposo me ayuda, que él tiene 77 años, pero me ayuda con ese trabajo. Entonces siempre hemos sido dos ayudándonos, y también pues es una profesión que nos ha ayudado para nuestros hijos y me ha ayudado económicamente. Ahora, me ha ayudado toda María la vida Delfina, la profesión de, para el que no sepa, de hilandera y de artesana. Sí, para el que no sepa, a la oveja no hay que matarla para esquilarla, es decir, es un proceso normal que las ovejas den su lana y es parte del proceso esquilarla. De hecho, estaba leyendo que si ustedes no la peluquean, vamos a decirlo así para que lo entienda la gente, pues la misma lana puede causarle ceguera, puede causarle sordera, puede causarle alguna infección. ¿Es así? Además de eso le hace perder peso. Digamos, la ovejita comienza a flaquear porque la grasa de la oveja comienza a secar a la oveja. Hay que quitarle cada año el vellón obligatoriamente para que la oveja se sienta bien. Ella nos regala su vestido cada año y nosotros lo convertimos en vestidos para el ser humano. Qué impresionante esa historia, definitivamente, María Delfina, porque no solamente es el recordar lo que uno puede hacer, sino también ese amor por la naturaleza, el amor por los animales, que con su esposo, sus hijos, hayan seguido también esa herencia de sus papás. De verdad que es ejemplar. Me encanta poder conocer historias como la suya. Y de hecho he estado viendo que incluso en ese cuidar, incluso usted les canta a las ovejas. ¿Qué significa para usted este cuidado de hasta cantarle a sus ovejitas? Porque tengo un gran recuerdo tan especial que mi mamá, recibiendo ovejas al aumento, con esa platica que le quedaba y con eso de la lana, nos compraba los cuadernos para ir a la escuela y para darnos escuela, y no nos dejó a ningún hijo sin aprender a leer y escribir, aunque no había para más estudio en adelante en secundaria, pero nos dio el estudio. Y luego no solo eso, sino que mi mamá pues nos dio la gran enseñanza cómo se hacía para en esa forma pues echar mano, como dice, echar mano de las cosas que Dios nos coloca al frente, a nuestro servicio, y lucharla para salir adelante, no esperar quedarse uno manicruzado, que alguien le socorra, dice el dicho, sino que uno mismo puede lucharla
Y Claro que ahora sí. pues me dedico últimamente a hacer unos tejidos en punto tramado, es decir, le hago dibujos a las ruanas, le hago dibujos Wow. así a los gorros, a todo, que le hago dibujos, entonces se llama punto tramado y pues vale un poquito más, Pero pero lo la vale, gente lo le vale, lo encanta, merece. se Claro que sí. distingue, digamos, el tejido se distingue de los de otras compañeras por el motivo de que del dibujo siempre es más llamativo la prenda y además que se pueden hacer personalizadas, ¿sí? Que si quiere que le dibuje en su ruana una casa, se la dibujo, o si quiere que le dibuje un árbol, se lo dibujo, y así sucesivamente. O me dibuja la y frase, su entonces frase uno le- célebre. También, María Delfina, pero es que no nos podemos ir sin escucharla cantar. O sea, esto no lo podemos permitir. Por favor, cante el poema que le compuso a las ovejas. Pero es que yo soy buena, o bueno, me creo buena para componer, pero para memorizar no. Entonces, O cántenos lo que le canta a las dice ovejitas que- cuando está precisamente con ellas. por ahí dice que para el lápiz diste plata de mis primeros rayones y hoy te escribo mis renglones en mi poesía trata. Uy, bravo. Pues bravo, Muy María bien. Delfina. Yo quiero ese No. poema en una ruana. Por favor. Por favor. ¿Escrito? Por favor, María. téjalo, María Delfina, en las ruanas, de hecho, todas sus frases, sus canciones, sus poemas, téjalos en esas ruanas, por favor, porque allí, de verdad que creo que hay una mina de oro. María Delfina, ¿y dónde uno puede conseguir ese tipo de ruanas y mandarle a hacer lo que uno quiera? ¿Dónde uno puede hallarla a usted? Soy del municipio de Carmen de Carupa, en la vereda de Playa, pero pues mi número de celular por llamada A ver, ¿cómo es? también en el correo también, ovejitasdelfi@gmail.com, y el número de celular 311-495-3347, y con gusto se le fabrica la frasecita del poema o lo que quiera. Muchas gracias. Bueno, María Delfina, qué bueno. Ahí vamos a ver cuántas mandamos a hacer para este frío que está haciendo por estos días. Oiga, gracias. Qué bien, qué chévere escuchar la historia de una colombiana echada para adelante con usted y deseamos lo mejor. Ahora que está haciendo estas prendas con esa marca diferenciadora original que se ha capacitado, le deseamos lo mejor para usted y para los que van a seguir con el legado de Ovejitas Delfi. Sí, señor, con gusto. Y también últimamente pues tengo, solo la he fabricado, no la he vendido porque un sacerdote me dio la idea que quería oler a oveja. Y Wow. precisamente mañana que es se celebra, la iglesia celebra el Día del Buen Pastor. Yo por eso se me viene a la mente que hice y lo tengo, una casulla para un sacerdote, y le dibujé a Cristo con la hojita, es decir, Jesús el Buen Pastor, y lo tengo ahí porque el sacerdote que me dio la idea, él está estudiando en Roma, pero pues ahí la tengo, y si algún sacerdote le interesa, pues quedó con ese estampado así. Wow, Con qué el buen bien, María pastor. Delfina. Gracias. Muy profunda su labor y muy profundo su mensaje. Muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Central Café. No, a ustedes con mucho gusto, y muchas gracias, y que Dios nos siga bendiciendo a ustedes, a mí, a todos los artesanos y a toda esta Colombia bonita. Gracias, un abrazo. Y bueno, después de escuchar esta historia, Loreni, Juanita y Diana, se me vienen también a la mente esas enseñanzas que nos deja
el buen pastor, el que es un buen pastor y cuida sus ovejas. Y como decía María Delfina, es Jesús, que también en los evangelios nos inspira comparando o en parábolas lo que significa el reino de Dios, y lo comparaba justamente con un rebaño, con sus ovejas y el buen pastor. Y una parte muy interesante que dice: les aseguro que quien no entra por la puerta en el corral de las ovejas, sino trepando por otro lado, es un ladrón y un asaltante. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El guardián le abre y las ovejas escuchan su voz. Él llama a las suyas por su nombre y las hace salir. Cuando ha sacado a todas las suyas, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Nunca seguirán a un extraño, sino que huirán de él porque no conocen su voz. Y en esta comparación, pues la guía finalmente es hacer ovejas, hacer buenas ovejas, a dejarnos cuidar, a dejarnos esquilar, porque solamente si nos es quitada esa lana que nos sobra, eso que de pronto a veces no queremos que nos corten, es cuando vamos a poder dar más, a cuando vamos a poder perder peso, como decía María Delfina. Algo saludable para nosotros es dejarnos esquilar por el buen pastor. ¿Qué tiene que dejarse esquilar hoy usted de su vida? ¿Qué le pesa? ¿Qué le sobra? ¿Qué lo ensucia? ¿Qué lo podría someter a una infección? Déjese cortar la lana. Vamos a la pausa y ya volvemos aquí en Central Café.